Muy buenas a todos. Pocas horas ya para que empiece el Aubert Rhône Alps, el antiguo Criterium del Dauphiné, que este año cambia su denominación y que este año alberga la mayor concentración de estrellas para preparar el Tour de Francia. Un mini Tour de Francia que vamos a vivir en estos próximos 8 días por las carreteras francesas, a excepción de Jonas Vingegaard y de Tadej Pogačar, se encuentran todos, absolutamente todos los grandes ciclistas del pelotón, los que van a optar ya no solo a la victoria final del Tour de Francia, que parece reservada a esa lucha entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, o más bien a Tadej Pogačar contra él mismo y luego el resto que se las apañe, y entre esos del resto que se las tienen que apañar, pues los tenemos aquí todos, del 3 al 7, 8 previsiblemente del próximo Tour de Francia, los vamos a tener aquí, os los vamos a presentar ahora mismo a ellos y a sus equipos. Y empezando por el equipo de Tadej Pogačar, que va a presentar esta alineación el próximo domingo con Isaac del Toro, el mexicano, a la cabeza, secundado por Joao Almeida, por el corredor portugués, garantías plenas para disputar la clasificación general por parte de ambos. O sea, uno viene de hacer segundo en el Giro de Italia del año pasado, no de este, y el otro viene a hacer segundo en la Vuelta Ciclista a España del año pasado. O sea, ciclistas de plenas garantías para enfrentar una gran vuelta, así que esta, que es una vuelta menor de 8 días, pues plena confianza en ellos por parte del equipo Emirati, que además está rodeado a la perfección. Son hombres, quitando a lo mejor Pablo Torres y Vermaeke, pues el resto de corredores podrían formar perfectamente parte del próximo equipo del Tour de Francia. De hecho, a todos nos extrañaría si Isaac del Toro, Joao Almeida, Pavel Sivakov o Ivo Oliveira a lo mejor es el que puede bailar un poquito también, pero que esos tres vayan a estar claramente en el próximo Tour de Francia. Un equipazo el que presenta el equipo de Miratí, y no le va nada a la zaga el próximo equipo que os traigo, el que va a ser previsiblemente el gran rival de Isaac del Toro o viceversa. El equipo del favorito que va a tener que enfrentar Isaac del Toro es el equipo de Paul Seixas, el equipo de Caldón, que también parte con un 8 que en principio no debería variar mucho del que va a apostar el equipo francés de cara al Tour de Francia, con Paul Seixas, Mathieu Riccitello, Leo Bichot, Aurélien Parent-Pentre, grandes escaladores, pero también grandes rodadores que puedan proteger al jovencísimo francés como Stefan Bissiger y Dan Hole, y muy, muy previsiblemente este sea el equipo que presente, como digo, el de Caldón, porque me cuesta ver que Félix Gal le hagan volver a doblar una gran vuelta después de todo el desgaste que ha vivido en el Giro de Italia. Veremos a ver cómo recupera, todavía quedan un mes aproximadamente, o casi un mes, para que, para que sepamos quiénes van a salir en el Tour de Francia. Pero insisto, este equipo, el de Caldón, es lo más parecido que va a tener en el Tour de Francia Paul Seixas, que aquí, en esta carrera, tiene que dar un golpe encima de la mesa, porque creo que la diferencia que se vio hasta la retirada de Isaac del Toro en la Itzulia no es real. Esa diferencia que se vivió en los primeros días entre Isaac y Paul, creo que es más corta de lo que se reflejaron en esos días. Isaac del Toro, como hemos contado en otros vídeos, terminó la temporada pasada con un calendario infernal, muchísimas competiciones en sus piernas, empezando por los mundiales, siguiendo por todas las clásicas de otoño de Italia, acabando con su mundial de ruta y de crono, y empezó el 2026 de la misma forma, con muchas carreras en sus piernas, mientras que Paul Seixas, dentro de esa parte de crecimiento que tiene que llevar, lógicamente, porque tiene 19 años nada más, Paul Seixas, pues tuvo un calendario menos cargado, ha ido creciendo poco a poco, sigue creciendo, evidentemente, y eso creo que la diferencia de los calendarios tan cargados hizo que esa diferencia entre ambos corredores fuese mayor de la que es en realidad, ¿eh? Creo que Isaac del Toro está mucho más cerca
de lo que la gente piensa de Paul Seixas. Así que vamos a ver cómo ha recuperado de la lesión Isaac del Toro y cómo sigue el crecimiento de Paul Seixas ante lo que le espera ya, su mayor reto de la historia, de su corta historia profesional, el Tour de Francia. Vamos con el siguiente equipo. Aquí he tenido muchas dudas a partir de ahora a la hora de seleccionar el orden de presentación, porque si bien es cierto que históricamente pues deberíamos presentar por lo vivido en los últimos años UAE y Visma, pues Visma no trae a Jonas Vingegaard, no trae un corredor tan fuerte, tan poderoso, trae a Matteo Jorgensen, que lo veremos a continuación, y a un jovencísimo Norsgain, pero quiero meter antes del conjunto Visma a Netcompa Ineos, un Netcompa Ineos que va con todo, con absolutamente todo, y por eso lo meto ahora antes que a Visma, porque va con Oscar Onley, Kevin Baquelin y Carlos Rodríguez, sus tres líderes de equipo a priori para las grandes vueltas, los mete aquí todos concentrados en el antiguo Criterium del Dauphiné, con vistas a preparar con los tres el Tour de Francia. O sea, me extrañaría mucho que dejasen fuera a alguno de los tres si no es por una lesión que tengan de aquí a que vaya a comenzar el Tour de Francia. O sea, que este equipo que vemos aquí del Net Company Ineos va a ser muy, muy parecido, como decíamos antes del Decathlon, muy parecido a lo que nos vamos a encontrar en el Tour de Francia, con sus tres espadas, con sus tres principales armas, para intentar asaltar mínimo el tercer puesto en la clasificación general, aunque no lo van a tener nada fácil en el Tour de Francia. Y como se anticipaba, el Visma que viene con, con Jorgensen y con Jorgen Norgain, un jovencísimo noruego que está muy bien, está empezando su trayectoria profesional con unas muy buenas sensaciones, lejos a las grandísimas sensaciones que está dejando Paul Seixas. A ese nivel es difícil estar, muy pocos van a poder estar a lo largo de la historia en esos rendimientos, pero que vienen además muy bien rodeados con Wout van Aert, con Armigral, con Eduardo Affini, buenos rodadores. Sí que me falta, le echo de menos algún corredor más escalador para arropar a sus dos líderes, pero no es mal equipo en absoluto. Equipo que, salvo la incorporación, evidentemente, de Jonas Vingegaard y previsiblemente de Sepp Kuss, no creo que Davide Pigancholi vaya a doblar Giro y Tour, pues que con la incorporación de esos dos hombres, prácticamente este es el equipo que va a presentar en Barcelona el 4 de julio. Así que un equipo muy potente, pensado también para las etapas esas de llano, esas etapas peligrosas, donde grandes rodadores pues pueden hacer un trabajo muy muy bueno para proteger a sus líderes, tanto en esta carrera como en el Tour de Francia. Otro equipo que viene con ganas de demostrar lo que tiene en su arsenal es el equipo alemán, el Lidl Trek. Lidl Trek que viene con Juan Ayuso, Esquelmos, Scullins, Bernal, Cadma, Sidmons y Carlitos Verona. Un equipo parecidísimo, bueno, como todos, prácticamente, a lo que se va a presentar en el Tour de Francia con Juan Ayuso a la cabeza. Un Juan Ayuso que ha tenido un inicio de temporada un tanto agridulce, porque aunque ha ganado en el Algarve a Paul Seixas, es cierto, Paul Seixas era su primera carrera, como aquel que dice, por etapas en en el ciclismo profesional, en una carrera de menor nivel, pero Juan Ayuso se demostró que puede ganar de momento, a día de hoy, o por lo menos a principio de temporada, al gran genio que ha nacido este año, a Paul Seixas, pero aquí viene lo agrio, pues las caídas, de nuevo, que empañan su preparación para el Tour de Francia, que es su gran objetivo. Caídas en París-Niza, caídas luego entrenando, caídas y más caídas que no le permiten coger ese golpe de pedal bueno, que yo sigo confiando en que lo tiene. Es un corredor muy joven, como veis ahí en el asterisco, es que sigue compitiendo
por la clasificación general de los jóvenes, o sea que todavía tienen muchísimo que ofrecer. Creo que este cambio de equipo, el cambio de equipo de UAE a Lidl Trek, le ha venido bien. Se le ve más cómodo, se le ve más suelto. Creo que no ha encajado nada mal en el equipo de Lidl Trek, y el equipazo que tiene Lidl Trek pues es increíble. A este equipo le falta sumar más que previsiblemente a Matt Pedersen, que va a formar parte del conjunto del 8 que presenten los de Lidl Trek al Tour de Francia, así que equipazo espectacular. Y aquí ya vamos a cerrar el vídeo con dos equipos que aquí es donde no he tenido dudas, he tenido las dudas a la hora de presentar entre Net Company, Visma y Lidl, más que nada por la calidad de los hombres y la cantidad de ciclistas a tener en cuenta que traían ambos. Aquí lo tengo un poquito más claro, porque el siguiente es Movistar, el equipo español, que lo meto aquí por Cian Wildebroeks. O sea, Cian Wildebroeks es el proyecto, el nuevo proyecto sobre el que tienen que forjar su futuro en el equipo Movistar, en el equipo navarro. Un corredor muy joven que ha salido de Visma no de la mejor manera, que tiene mucho que crecer, mucho que aportar, y que veremos si en estos 8 días está a la altura de las expectativas que tanto en el equipo como en él esperan demostrar tanto aquí como en el Tour, porque recordemos que Movistar ya anunció a principio de año que Cian Uldebroeks iba a ser el que iba a correr el Tour de Francia, y este equipo, como todos, pues va a ser muy similar al que veamos en julio en el Tour de Francia con Iván Romeo, que el año pasado ya se le dio muy bien el Criterium del Dauphiné, y que vamos a ver si en esta carrera de 8 días pues vuelve a demostrar todo lo buen corredor, lo gran corredor que es el jovencísimo español. Y por último, pues tenemos a un equipo que tiene muchas balas, tiene infinidad de recursos, tiene muchísimo donde elegir, y que casualmente en la carrera más importante de preparación para el Tour de Francia, pues ha decidido no presentar a ninguna de sus grandes balas para competir el Tour de Francia. No sé si esperemos verles en Suiza alguno, porque si no me resultaría muy muy extraño. Es el Red Bull. El Red Bull lo fía todo, absolutamente todo, a Daniel Felipe Martínez, al corredor colombiano, a que haga una gran participación en este Criterium del Dauphiné. Y visto el nivel que ya hemos visto que hay en este Criterium, en el, como se llama ahora, Aubert Rhône Alps, pues se me antoja bastante difícil que vaya a poder estar ahí en esos niveles, porque Paul Seixas, Isaac del Toro, eh, todos los que hemos visto, Juan Ayuso, creo que todos ahora mismo están un paso o dos por delante de Daniel Felipe Martínez, y a mí me extraña pues no haber visto en esta lista de salida, en esta lista que ha ofrecido el Red Bull Bora, pues o a Lipovic o a Remco. No sé si la idea del Red Bull Bora es presentarlos a los dos en Suiza, enfrentarles contra Tadej Pogačar, pero creo que por una parte es buena idea si lo hacen así para que se vayan conociendo en carrera Florian Lipovic y Remco Evenepoel, que ya vimos en una de las carreras de esta temporada que todavía la compenetración no es del todo buena, pero creo que hubiese sido mejor separar sus caminos a esta altura de la temporada para que ambos demuestren, siendo líder único prácticamente de un equipo del Red Bull Bora, pues quién de los dos está mejor, está más fuerte realmente para postularse como número uno del equipo alemán de cara al Tour de Francia, y dejar ya un poco marcado el camino y evitarse disputas y cosas extrañas como las que hemos visto cuando corre Remco en cualquier equipo, esas desavenencias con corredores y que tanto mal sabor de boca dejan al espectador, y que a veces son incomprensibles, porque a veces ves que Renko no va, su compañero va mejor, y como que lo tiene un poco frenado, ¿no? Por ese estatus que tiene Renko Evenepoel tanto en el pelotón como en cualquier equipo en el que esté. Así que bueno, estos son los ciclistas más destacados. Luego, evidentemente,
la participación no acaba aquí, tenemos muchos equipos más. He querido destacar estos como los equipos y como los hombres más importantes. Vamos a tener la presencia del Caja Rural, un Caja Rural, el equipo español plenamente conformado por ciclistas españoles que va a debutar este año en el Tour de Francia y que va a usar esta carrera para terminar de preparar. Va a ser un equipo muy combativo, estoy seguro de ello. No les queda otra además, porque su baza es esa, se le invita a las carreras por su generosidad en el esfuerzo. Va a haber también otros equipos de ese perfil, como 1X, que es otro equipo que suele dar guerra y demás, pero bueno, nos hemos centrado en eso y a partir del domingo que viene, pues saldremos un poco de dudas de cómo están las piernas de los grandes favoritos o de los aspirantes a quitarles el trono a Tadej Pogačar y a Jonas Vingegaard en el Tour de Francia, en este mini Tour de Francia que se nos presenta a partir del domingo y que veremos con todos vosotros aquí en Encunetados. Hasta mañana.